Alma humana, yo sé que han surgido preguntas, estoy trabajando en esas preguntas que han surgido, porque pues todo eso también va siendo algo en el que todos vamos descubriendo. Hablaba con nuestra querida Marisela hace poco. Eh, yo no sé para cuántos de ustedes, para quién de ustedes más bien, o cuántos, porque no los voy a contar, más bien para quién de ustedes, a ver si me lo pueden señalar con sus manos, para quién de ustedes la palabra que Dios nos ha traído, ya no sabría yo a partir de cuánto tiempo. Ah, sí, los ha dejado así como con el ojo cuadrado, ay, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, y platicaba con Maricel y me decía, ¿qué es esto? Me decía Maricel. Eh, yo también estoy en esta sorpresa, ¿no? Estoy en esto de decir, qué barbaridad, qué impresionante. Y le ponía el ejemplo, el clásico ejemplo de la cebolla, no porque nos haga llorar, ojalá también, pero más como la cebolla que está compuesta por capas, ¿no? Y entonces podemos comernos una capa de cebolla, sabe muy rica, pero adentro hay más, y hay otra capa, y hay otra capa, y hay otra capa. La palabra de Dios de alguna manera es así, estamos, está bien el rímel, mi querido José. Es que estaba viendo así con el espejito a ver si traía, si traía bien pintados los ojos, José, o el bigote bien así calado. Entonces, vamos cada vez más hacia el fondo, ¿no? Y por eso es importante que cada uno de nosotros estemos siendo parte de una casa de discipulado, precisamente para que podamos capacitarnos cada vez más, pero sobre todo que nuestra vida diaria vaya siendo cambiada. Pensé que me habías escrito algo, pero no, muchas gracias. Eh, Entonces, vaya siendo transformada, porque de nada nos sirve tener, como decía de la cebolla, de nada nos sirve tener una cabeza inflada y un cuerpo flaco, ¿no? O sea, no podemos estar cabezones, tenemos que estar robustos, o sea, que toda nuestra vida vaya siendo fortalecida, transformada y que vivamos realmente la, la enseñanza. Acuérdense que Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras, pero no solamente oírlas, sino cualquiera que me las oye y las hace. Todos estamos en el riesgo de solo oírlas, y no hacerlas. Entonces, el completo es oírlas y hacerlas. Veíamos la semana pasada el, el ejemplo de estos dos ladrones, como uno de último minuto logra, ¿no? La salvación. Hay bastante polémica en cuanto a eso, incluso a la palabra paraíso. No vamos a entrar en eso, pero sí quiero decirles, que ustedes lo tengan claro, que esta salvación del ladrón, de los dos malhechores, donde uno de los dos logra ver a Jesús como lo que realmente era o es el rey, y le pide, tenme en cuenta, ¿no? Se atrevió. La fe nos hace hacer eso, atrevernos a clamar a Dios, ir por las cosas que no merecemos. Uh-huh. eh, y clamar a Él. Por eso la vida cristiana es por fe. Eh, y es importante que nosotros sepamos que es el único ejemplo en la Biblia de salvación de último minuto. Ajá. Por eso esa es una de las razones por las cuales es polémica. Algunas personas dicen, ese hombre no fue salvo. Ahora, independientemente de entrar en esa polémica, es el único ejemplo. Todo lo demás, o sea, el 99% de los casos, conocen a Cristo, salvación, su espíritu es renovado, nacemos de nuevo y luego viene, gloria a Dios, una larga vida de santificación, de perfeccionamiento. O sea, por eso soy tan insistente con ustedes, sobre todo con algunas personas en los temas básicos. Yo sé que algunos dirán, oye, otra vez, pero tenemos que ser de alguna manera insistentemente, amorosamente insistentes, porque la salvación no es por obras, pero las obras manifiestan nuestra salvación.
O sea, una persona, ahí tienes otro elemento contra el cual te contrapones para saber si tú tienes la salvación o no. No es posible un hombre, una mujer, un joven que es salvo que no tenga obras. Es imposible. A menos que tengas 2 minutos de vida y te vayas a morir. Pero ese es el menor de los casos. Tanto que puede llegar a ser el 1%. El 99% de las personas que conocemos a Cristo, que venimos a una iglesia, ¿sí? Y parte del engaño ha sido, levanta tu mano, haz una oración, ya eres salvo. No. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tú eres salvo? Por tus obras. Y anótalo. No por las obras que tú haces, sino por las obras que el Espíritu de Dios produce en ti. Si tú te quieres esforzar por no faltar un domingo, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. El Espíritu Santo produce la necesidad de estar en comunión con los hermanos. Produce la necesidad de orar. Produce la necesidad de alimentarse de la Biblia. Es una necesidad. Es algo que tú no puedes controlar. Es una necesidad de pronto los hijos de ya no gritarle a sus padres. Es la necesidad de obedecerlos. Es la necesidad de pronto de ordenar su cuarto, de hacer lo correcto. Para el salvo, para el que nació de nuevo, cuando llega el tiempo de la palabra, en vez de dormirse, se despierta. Como cuando te dicen, vamos por unos tacos, vamos por unas tortas. Ahí sí, ¿verdad? Solamente los bebés ya después de mucho tiempo están ahí durmiéndose cuando están comiendo. Bueno, a algunos nos pasa también todavía. Ya no soy tan bebé, pero cuando el bebé no ha comido, la leche llora. Porque quiere, no se duerme, llora. Así es el nacido de nuevo, así es el Hijo de Dios. Ya está esperando que llegue la palabra, porque es alimento, porque se lo come, se lo va a comer como venga, se lo va a comer porque necesita. Y entonces empieza a tener obras sin que él mismo lo esté produciendo. Esa es tu experiencia, eres una persona salva. ¿Sí? No es tu experiencia, entonces por tu propio bien sospecha de tu condición eterna. Y mejor hoy rinde tu vida a Cristo. Asegúrate de tu salvación. El alma que peque morirá. Estamos dentro del tema del alma y vamos a ver conciencia y voluntad. El alma se divide en 3 áreas. El pensamiento, las emociones y la voluntad. Hoy vamos a ver una de ellas, la voluntad. Pero antes de ver la voluntad necesitamos ver una parte que no es parte del alma y que es diferente a lo que me referí cuando hablamos del espíritu. Vamos a hablar de la conciencia. Cuando hablamos del espíritu, le sale de la conciencia como parte del espíritu, en cuanto a la conciencia como una parte del espíritu que nos apela, que nos confronta. Aquí el sentido de conciencia, en el español tenemos que hacer esta diferencia por el doble sentido que tiene, es que el alma está, como está ahora consciente, así como es consciente ahora el alma, va a estar consciente una vez que mueras. Cuando mueras, cuando muramos, tu cuerpo regresa al polvo, tu espíritu regresa a Dios y el alma se queda ahí y va a uno de 2 lugares, cielo o infierno. Después de que mueras, ahí en esa condición, el alma estará consciente. Igualito que como ahorita estás. Es más, tal vez hasta más consciente. Está en una condición espiritual. El alma va a quedar en una condición espiritual. Veamos Job capítulo 27, versículo 14. Dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que pone atención. ¿Pero para qué pone atención? Y recogiese así su espíritu y su aliento, Dios, toda carne perecería juntamente,
y el hombre volvería al polvo. Y entonces nos apela la palabra de Dios, nos llama, nos grita. Dios a través de su palabra nos grita: haya entendimiento en ustedes, haya entendimiento. O sea, escucha mis palabras, ¿ah? La voz de mis palabras. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Dios quiere santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ese es el trabajo de Dios en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entregar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Buscar la salvación, el renacimiento de nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, y después dejar que el Espíritu Santo perfeccione nuestra alma y en esa medida vaya también perfeccionando, sanando nuestro cuerpo. Entonces, mira, cuando hablamos, y aquí hemos hecho mucha diferencia entre lo que es la religión o las religiones en contra de una relación con Dios. Lo que les hablaba hace un momento de estos grupos, de estas denominaciones, tal vez empezaron con un buen corazón, con una buena visión, pero en el proceso hubo muchas cosas que los fueron corrompiendo hasta que se institucionalizan y entonces dejan de ocuparse por la salvación de las personas, la salvación de las almas, y se convierte en todo lo que les dije: interés por el dinero, intereses personales, intereses de poder y una serie de cosas. La preocupación más grande de cada persona y de un pastor debe ser la salvación de las personas que está pastoreando, que realmente sean salvas y que no se dejen engañar de que por esto o por aquello ya somos salvos. Entonces la salvación tiene que darse en el sentido bíblico, el renacimiento de nuestro espíritu, volvernos a conectar. El Espíritu de Dios nos reconecta con Dios e inmediatamente, iglesia, inmediatamente, amigos, inmediatamente empieza la transformación, el perfeccionamiento del alma. ¿Qué es lo primerito que el Espíritu de Dios produce en un espíritu renacido? La necesidad de reunirse, la necesidad de alimentarse de la palabra, la necesidad de orar, de relacionarse con Dios. Es lo primerito que produce. Por eso es que si tú ves que tú no puedes estar constante en estas cosas, es mejor que vayas con Dios y le preguntes si eres salvo. O tú mismo te preguntes y te respondas honestamente si eres salvo. La religión, las religiones, lo que hacen es intentar transformar a la persona de afuera hacia adentro. Por eso critican la imagen, ¿sí? Por eso critican a personas como yo por llegar a la iglesia con el cabello largo. Así llegué a la iglesia la primera vez que llegué. Abril, no te rías de mí, ¿eh? Y mira, por no obedecer al Señor, mira lo que me pasa, así que cuidado, ¿eh? Critican por cómo van vestidos. Porque la transformación, la religión busca la transformación de afuera hacia adentro. El verdadero evangelio es totalmente al revés, produce la transformación desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero hay cuestiones básicas. La religión provoca dos posiciones o condiciones de la persona. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Hipocresía y cinismo. ¿Por qué? Porque se empiezan a establecer normas, reglas que están diseñadas para ir de afuera hacia adentro. Pero ya nacer tantas normas que aparte no están en la escritura. Por ejemplo, esos lugares donde hacen ir a las mujeres con velo, ¿no? O que no pueden ponerse pantalón, porque tienen que ir con falda, porque la Biblia dice. No se están dando, o sea, no, ahí hay desconocimiento. O no pueden ir con pantalones rotos, o
jóvenes no pueden ir, o jóvenes o adultos con tatuaje y una serie de cosas. Entonces llegan a ser tantas las normas, las prohibiciones de la religión, que realmente nadie las puede cumplir. Entonces, como nadie las puede cumplir, ni los mismos líderes, entonces se van a dividir las personas en dos posiciones. Las personas que hacen como que sí cumplen, pero no la están cumpliendo, son hipócritas y nada más van a transmitir, ¿no? Los matrimonios van a aparentar que están bien, que son grandes matrimonios. Las familias van a parecer que tienen hijos obedientes porque van bien arregladitos. Los pastores también, ¿no? Van a parecer que son familias y matrimonios perfectos. Y entonces toda la iglesia o muchos van a ir en esa línea, pura apariencia. Porque te metes tantito a sus casas, a sus hogares, que era lo que les platicaba esta persona, y me hablan del basurero que se ha acumulado en 20, 25, 30 años de aparentar que estaban bien. Y el otro grupo, las otras personas que va a provocar es cinismo. Porque llega a ser tanta la carga de prohibiciones que llega un momento en que se dan por vencidos y dicen, ay ya, me vale gorro. Y entonces por eso en estas iglesias o en estos grupos, por ejemplo, y tristemente, se ve que los hijos de los pastores dicen, ay, me vale gorro, yo ya no soporto la presión de la comunidad, ¿no? Que tengo que ser perfecto como hijo. Y entonces, abiertamente, empiezan a vivir una vida desordenada sin que les importe absolutamente nada. Y luego, ¿qué dicen los padres, los pastores, padre y madre? Yo esto ya lo he escuchado muchas veces. Dicen, yo no soy responsable por la vida de mi hijo, por las decisiones. O sea, se lavan las manos. ¿Sí? Hipocresía y cinismo. La palabra de Dios, el verdadero evangelio, produce verdaderos discípulos, no perfectos, verdaderos, que le adoramos, que le adoramos, que le adoramos. ¿Y en qué? Ajá. Todos somos imperfectos. Miren, gloria a Dios, aquí en este lugar no hay una plataforma, ¿verdad? Nadie está por arriba de nadie. Todos fallamos, todos pecamos, pero ¿dónde está el punto? En reconocer la obra del Espíritu dentro de nosotros y permitir que su obra nos vaya transformando. Y una de las cosas que el Espíritu va a producir, si quieres otra señal de tu salvación, algo que el Espíritu va a producir, lo platicaba con Felipe en estos días, apenas antier creo, es que el Espíritu Santo no te va a dejar cómodo, no te va a dejar que te acomodes. Si pecas, te vas a sentir mal, muy mal, extremadamente mal o insoportablemente mal. Pero si el Espíritu Santo está en ti, si tú eres un verdadero cristiano y pecas, no vas a estar tranquilo. Y no vas a estar tranquilo estancado. Miren la diferencia entre personas que se les tiene que estar rogando que cumplan con las cosas básicas, instando a eso, a una vida que no puede estar estancada. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Ya se me cansaron? La diferencia entre una vida que se le tiene que estar instando, oye, cumple con lo básico, cumple con el ABC de los hijos de Dios. A una persona que por sí misma, bueno, no por sí misma, sino porque el Espíritu de Dios está en ella, no puede ni siquiera estar estancada. Y dicen, y me decía Felipe, oye, es que me siento tan mal, me siento estancado. Ya llevo 10 minutos estancado en mi vida espiritual y me siento horriblemente mal. Bueno, exageré, no son 15, no son 10, fueron 15. Pero me explico, no puedo estar estancado. A esa persona no se le tiene que pedir que cumpla con lo básico.
Lo único que se tiene que hacer es como un río, darle cauce para que siga la vida corriendo y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Ujú. Hay personas que tienen el deseo de servir y nunca sirven. Pastor, quisiera servir. Adelante, pero el próximo domingo no voy a venir. No se puede. ¿Ah? ¿De dónde nació ese deseo? No nace del Espíritu de Dios. Nace del alma porque dice, oye, pues ahí en la iglesia, ay, creo que se trata como de servir. Ay, ha de ser re bonito servir por alma, ¿no? Pero cuando es un deseo impulsado por el Espíritu de Dios, esa persona no está tranquila hasta que se pone a servir. Entonces, está la imperfección presente y está el perfeccionamiento presente. ¿Me explico? Eso es algo que tú debes de notar en ti, si es que eres salvo o si no. Entonces, los verdaderos discípulos no buscamos fingir nada. Ustedes me conocen ya por muchos años, yo no me paro aquí al frente y empiezo en el nombre de Jesús a hablarles de manera diferente. Así como les hablo acá, así les hablo cuando estamos sentados en algún lugar o parados platicando. No pretendemos ser alguien. Por eso es que aquí en la iglesia, aquí en Río de Agua Viva, no nos tratamos de hermano, porque eso es parte, ya desde hace muchos años. Es más, yo creo que si empezáramos a hablarnos de hermanos, nos quedaríamos así, viendo así como dijiste, ¿qué le pasa? Porque hemos tratado de realmente de ser quienes somos y no usar ni siquiera un lenguaje santurronesco dominguero, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras debilidades constantes de manera humilde, eso es verdadera humildad, y ponernos constantemente en las manos de Dios para que Él continúe su obra. Decirle a Dios, a ver, levantemos nuestras manos. ¿Quién quiere levantar sus manos? ¿Quién quiere? Y dígale esto al Señor, Señor, yo te ruego por tu gracia y tu misericordia que continúes en mí tu obra de perfeccionamiento. Dile, haz conmigo, literalmente, lo que a ti se te dé tu gana. Amén. En algunos, sí. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Perder nuestra vida para ganar nuestra vida. A mí me impresionó el domingo pasado que estábamos hablando del texto ese donde ese hombre que empezó a enriquecerse dijo, tengo para todo, ¿no? Ya no tengo que hacer nada más disfrutar. Y viene el Espíritu de Dios, o viene Dios, y le dice, necio, esta noche vienen a recoger tu alma. Y siempre que muere una persona joven nos impactamos, ¿no? Y esa noche, este jovencito, hijo de la actriz, 27 años me parece, ¿no? Infarto fulminante. Toda la fama, todo el dinero, todas las posibilidades para lograrlo en esta vida. Amigos, esa noche vinieron a pedir su alma. Lo que más me impacta de ese tipo de muertes es que son edades, creo que siempre va, pero son edades en las que tanto los que están afuera, o sea, como los que están alrededor, como la propia persona puede decir, tengo toda una vida por delante. Y le quedaban horas y ya se le acabaron. ¿Y tú? ¿Y yo? Miren, pasamos una semana más y aquí estamos. ¿Vas a volver a vivir otra semana más, igual que la anterior? ¿O vas a dejarle a Dios que haga lo que ahorita dijiste, amén? Que haga con tu vida lo que a Él se le dé la gana. Entonces, vamos a ir con con la parte de la conciencia rápidamente. Entonces, la conciencia no es esa parte del espíritu, sino en el alma estamos hablando de estar conscientes, de estar despiertos, de saber, una vez que mueras, tú vas a saber que tú sigues siendo tú
No sé si te vas a acordar el nombre que tuviste acá. Ajá. ¿Se imaginan a mi mamá? Y le diga al Señor, es que yo fui la Lupita, yo fui la guadalupana. Y va a decir el Señor, hace tanto tiempo que estuviste. No le puede decir su nombre, no sé si nos vamos a acordar de nuestro nombre, pero sí vas a saber que eres tú y vas a saber exactamente lo que pasa a tu alrededor. Sea que vayas al cielo, o sea que vayas al infierno, ajá, tú vas a tener plena conciencia de todo lo que pasa contigo y a tu alrededor. Entonces, para poder entender esto rápidamente, con mayor claridad, vamos a ver algo que más adelante lo voy a desarrollar. Salmo 86, 13. Eh, y esto que vamos a desarrollar va a ser, vamos a aprender sobre algo que se los voy a decir ahorita de esta manera. El infierno es un lugar físico, amigos, y es un lugar que se encuentra dentro de la tierra, dentro del planeta. Salmo 86, 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades. ¿De qué vamos a hablar? De las profundidades. Pero no de las profundidades que este tipo de temas nos harían pensar como espirituales, como fantasmagóricas. No, tienen una tangibilidad como lo que los hebreos entendían por Seol, que es la palabra para infierno. La palabra profundidad es la palabra tacti, con K, J y las dos T. Y literalmente esa palabra, cuando la estudiamos, nos refiere a un lugar físico, o sea, que ocupa literalmente un espacio y que está en las partes más bajas de la tierra. Van a ver lo impresionante cuando dice Éxodo 20, 1, no tendrás dioses, perdón, no te harás imagen, es el versículo 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y hay seres debajo de la tierra. Hay una movilidad debajo de la tierra. Y dice la escritura, no te hagas imagen ni siquiera de las cosas que están debajo de la tierra. Y si estás pensando en las lombrices de tu jardín, pues sí, están debajo de la tierra, pero hay cosas más en las profundidades. Seres, ¿sí?, que hasta el momento no hemos considerado, pero que la misma escritura nos habla de esas profundidades de la tierra. Entonces hay un lugar físico, esa palabra profundidad nos refiere a un lugar físico y también nos refiere a que la profundidad es un lugar de humillación total. Ajá. Entonces, una de las estrategias del diablo es hacer que todo lo que enseña la Biblia sobre el infierno es como una ilustración, que es algo metafórico. Por eso la gente dice, el infierno y la tierra están aquí, el infierno y el cielo están aquí en la tierra, ¿no? Métete al metro a las 8 de la mañana y a ver si no es un infierno, dicen. Bueno, pues imagínate eso 14,000 veces y a lo mejor nos estamos acercando al infierno. Y lo hace este tipo de ideas, las mete por medio de personas que se llaman pastores o ministros de la palabra de Dios. Algo que también vamos a ver en breve es como algo que el diablo está haciendo, está retirando la Biblia de los púlpitos. Y esto cada vez se ve más. O sea, ya no hay palabra. Hay enseñanzas humanistas, hay experiencias, hay cuentos, hay cosas bonitas, pero cada vez hay menos palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque se duerme la gente, porque se distraen. Escuchaba de una persona que hablaba con un pastor y le decía, pastor, qué tortura, qué inhumano es eso de predicar hora y media. Hora y media de Biblia. Dije, Señor, ¿me estarás hablando? Figuras pastorales, entre comillas, están diciendo, son cuentos, son ilustraciones, son formas de enseñarnos a entender algo que no es cierto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2, porque tenemos que ver que el cielo y el infierno son lugares reales. El cielo también es un lugar real, físico y espiritual.
ambas cosas. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está escribiendo Pablo, fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Y a lo mejor entendemos esto como algo fantasmagórico, no. Dice, y tanto al tal hombre, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo está hablando de sí mismo. Dice que fue arrebatado al paraíso, misma palabra que encontramos que se le dijo al ladrón. Mira, ahora fíjate, que fue arrebatado. Dice, no sé si también mi cuerpo fue llevado, porque cuando llegué allá, oía, oía, oía. Es consciente de lo que sucede a su alrededor. Escuchaba, en este caso, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, nuestra boca no podría expresar las palabras que se dicen en el tercer cielo. Así que hay un lenguaje allá en el cielo, que es donde está Dios. Pero vean lo que estamos hablando. Pablo fue consciente de que era él y consciente de lo que sucedía alrededor cuando fue llevado a este tercer cielo. Veíamos en esta historia conocida del rico y Lázaro, donde dice en Lucas 16:24, el rico que estaba en el infierno, o que está en el infierno, gritaba. Y mira, podía ver a Abraham en el cielo. El padre Abraham aquí es una figura de Dios. O sea, realmente lo que estaba viendo era esa representación de Dios, que en su entendimiento era el padre Abraham, alguien en el que nunca creyó este hombre. Pero ya que está en el infierno, dice, ay, ahora te veo, ahora te puedo ver. Y le gritaba, Dios, ten misericordia de mí. Y envía, fíjate, y envía a Lázaro. Era su única palanca. Lázaro era su única palanca. Es como si estuvieras ahí en el ministerio público. Como hay gente que cae en el ministerio público. Y lo único que quiere, lo que uno quiere cuando cae en esos lugares, pero que no, que no caigamos nadie, porque qué gente, no puede ser. Cuando uno cae en esos lugares es conocer a alguien. Y hasta le hablas al que no hablas con él seguido, ¿no? Porque lo que necesitas es conocer a alguien. En este caso, mira nada más cómo era el sufrimiento, que le dijo que con su dedo ponga un poquito de agua y, y toque mi lengua. Como la lengua en el alma. Como la lengua en el alma. Ahí está, para que vean que lo que sientes es tu alma. Y tu cuerpo es el vehículo para que cumplan los deseos de tu alma. Por eso tu boca se hace agua con una concha de nata. Aunque sabes que es una bomba de azúcar y no te conviene, dices, pues ya ni modo, ¿no? Mira, fíjate hasta dónde tendría que llegar la fe. Es tu alma la que te dice échale harto aceite, que escurra de aceite, ¿no? Una milanesa así, escurriendo de aceite. Y tú dices, pero el aceite está caro. No puedo comprar aceite de oliva, voy a comprar aceite del que hace daño. Si en lugar de decir eso en tu alma dijeras, voy a creerle al Señor para que me dé, para comprar aceite de oliva, y le voy a poner poquito para que no me haga daño, el Señor te daría para que compraras el mejor aceite de oliva. Te proveería para eso. ¿Me estoy explicando? Fe en el súper. Hay que sacar un mensaje que se titule así, fe en el súper. Entonces, mira, estoy atormentado. Es un entorno físico espiritual, tanto en el cielo como en el infierno, donde tú vas a ser consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y consciente de lo que pasa contigo mismo. Entonces, en el infierno va a haber fíjate en esto, yo te diría que lo anotara, porque estas son las cosas que son detalles que voy descubriendo que a mí me impactan, porque tú en el infierno, porque tú en el infierno, solo porque lo pido, porque otras personas en el infierno, ¿sí?, van a tener un sufrimiento permanente a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones
y a nivel de la voluntad. Déjenme a ver si podemos contextualizar un poquito esto en nosotros. ¿Quién de ustedes ha tenido pensamientos que los atormenten? Que un día no los dejen dormir o están tranquilos, ¿sí? Bueno, multiplica eso por 1,000,000 y extiéndelo por toda la eternidad. Entonces, imagínate esas veces, ¿no? Que no sé qué pasó, que sufriste insomnio, que se te inflamó el colon, que no podías, lo que sea, porque la cantidad de pensamientos, uno tras otro, uno tras otro, todos catastróficos, todos horribles, todos de miedo, todos espantosos, por toda la eternidad. ¿A quién de ustedes lo han herido emocionalmente? ¿No? Entonces, ahora imagínate todo tipo de herida emocional para toda la eternidad. Y yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que sí, se han sentido impotentes por no poder hacer nada ante una situación. Quieren hacerlo, pero no pueden. Impotencia multiplicada por 1,000, sin final, es la peor impotencia. Pero ¿sabes cuál es la peor de todas? La impotencia de querer salir del infierno y no poder salir de ahí. Imagínate que tú constantemente estés esperando que en algún momento Dios tenga misericordia de ti, te saque de ahí y no pase. Por eso es el alma la que va al infierno y el cuerpo. Incluso los demonios vemos que tienen esta misma conciencia, segunda carta de Pedro 2:4, porque acuérdense que el infierno fue preparado para los demonios. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, creo que dentro de esto estaban los ángeles azules, sino que ay Dios mío, me falló aquí, sino que arrojándolos al infierno, mira, lugar físico, si no, no habría prisiones, pero hay prisiones de oscuridad. A esto se refiere a la parte más profunda de las profundidades, para ser reservados al juicio. Y lo que dice ahí adelantito es que si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonaría, y pone como figura a ciudades como Sodoma y como Gomorra. Entonces, miren, aunque hay demonios sobre la tierra, los peores están en este momento aprisionados. Si los demonios en la tierra no la están pasando bien, porque andan buscando reposo y no lo encuentran, menos los demonios que están en prisiones. Tienen un tormento adelantado, esos demonios. Entonces, querida iglesia, no hay tal cosa como un sueño eterno. No hay tal cosa como dejar de existir. Si alguien se muere de tu familia o de tus amigos y de tus conocidos, por favor, te lo suplico, no les digas, ya está descansando. Porque ni nosotros vamos a descansar, nosotros vamos a ir a trabajar al cielo. Nada más que no nos van a quitar impuestos y todo lo que trabajemos va a ser para nosotros. Por favor, si alguien muere de tu familia, no pienses y no conoció a Cristo, no pienses, ya Dios ya lo tiene en su santa gloria. Quítate esos clichés de la boca, por favor, porque hablan de lo que hay en tu corazón. No hay un descanso eterno, no deja de existir la persona, menos reencarna para una nueva oportunidad. No, todo va a tener un final y tú vas a seguir teniendo tú, ya sea en el cielo o en el infierno. Mira, Apocalipsis 6:9. Claro, esto refiere a un punto particular de los últimos tiempos, pero nos habla de esto que les estoy diciendo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ojalá nosotros seamos esos, que estemos dispuestos a morir por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y miren, el testimonio ni siquiera es que seamos buenas personas, el testimonio es que estemos dispuestos a morir por la palabra de Dios. Y clamaban, ¿qué dice? Entonces allá arriba vas a tener voz. ¿Cómo? Si la voz no está aquí en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son el vehículo para que tu alma hable. Se me va a meter para que tu alma mater, pero no es para que tu alma hable.
y clamaban, o sea, vas a tener voz. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás a nuestra sangre, y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué está diciendo? Señor, nosotros ya morimos, ya nos torturaron, ya nos degollaron por tu palabra. Ya nos pusieron en los circos romanos. Ya morimos por tu palabra. Pero allá hay personas. Entonces cuando estén en el cielo van a poder ver eso se los voy a decir después. Pero sabía que había personas, estas almas sabían que había otros fieles que abajo estaban siendo torturados. Y les decían, nos preocupan. Y mira cómo tu alma va a tener un cuerpo. Y se les dieron vestiduras blancas. Ya andaban medio sucios, ¿no? No, pero se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que ¿qué? Hasta cansancio. Físico, no, amigos. Eh, se habla de una figura corpórea en el cielo, que no podemos decir que sea todavía el cuerpo glorificado, pero sí se tiene porque los visten. Y esa palabra descansar no se refiere al cansancio físico, sino a la esfera emocional o intelectual, porque estaban preocupados. Acabamos de ver, les acabo de decir cómo en el infierno la preocupación, la angustia, el sufrimiento intelectual, el sufrimiento emocional va a ser permanente. Y aquí vemos que no. Aquí vemos que les dicen, tranquilos, descansen. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento otra vez, ¿no? La paz de Dios eterna se les da descanso. A los del infierno no. ¿De qué tenían que descansar? De su clamor. Que termine el sufrimiento, tranquilos. No se preocupen por ellos. Yo estoy en control de absolutamente todo. Ok, Señor, confiamos en ti, te alabamos y te glorificamos. Entonces, aquí quiero rápidamente pasar a ver algo, porque muchos textos inspirados nos hablan de la realidad de la conciencia del alma, del alma posterior a la muerte física, como lo que estamos viendo. Y aprovechando esto, quiero que recordemos o aprendamos, si es que para ti va a ser la primera vez, que hay una diferencia entre el juicio final, lo que la Biblia habla, el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. Miren, aquí tú tienes que saber esto para que estés también claro en tu salvación. ¿Cuántos de ustedes van a estar en el juicio final? En el juicio del trono blanco. Ok. Entonces, digan por favor juicio del trono blanco y digan tribunal de Cristo. Entonces, todos vamos a estar en un juicio final. Pero tú, si eres salvo, no vas a estar en el juicio del trono blanco. Vas a estar en el tribunal de Cristo. Mira, Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco. Ahí está. Y el que estaba sentado en él, Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y mira qué interesante esto. Y ningún lugar se encontró para ellos. Después de todo esto, el cielo va a ser un lugar físico. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué dice ahí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahí están las profundidades, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y mira lo que dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El juicio del trono blanco es para los que rechazaron a Cristo, no para los salvos. El juicio del trono blanco es el juicio de la condenación eterna. Es donde se les va a demostrar a grandes y pequeños, religiosos y ateos, cuando rechazaron a Cristo. Por eso serán juzgados por sus obras, merecerán el infierno y el castigo eterno en el lago de fuego.
Aquí es donde van a estar esas personas que les van a decir, Jesús, pero ¿cómo me castigas? ¿Cómo me mandas al infierno si yo en tu nombre eché fuera demonios? Si en tu nombre sané personas, si en tu nombre prediqué la palabra. ¿Qué les va a decir Jesús? No los conocí. Oye, pero ¿cómo es posible que yo haya podido echar demonios en tu nombre? Porque mi nombre tiene poder. Pero ¿cuántas veces se te rogó que fueras a la iglesia? Que conocieras mi palabra. ¿Me buscaste? ¿Pasaste tiempo conmigo? ¿Hablamos? ¿Conociste mi voluntad a través de tu palabra? Además de escuchar, ¿hiciste mi palabra? No, ¿verdad? Por eso lo que les decía hace rato. Algunos morirán a 2 minutos, conocerán a Cristo a 2 minutos de morir, pero la mayoría tiene que notarse el perfeccionamiento, las obras de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el juicio no va a ser para los hijos de Dios, para los verdaderos hijos de Dios. No va a ser para los que dejamos nuestras redes y seguimos a Cristo. No va a ser para los que optamos por la gloria eterna en lugar de las riquezas temporales. No va a ser para los que conocimos nuestro propósito y con fallas y todo nos enfocamos a cumplir nuestro propósito en esta vida. Para los que somos salvos, no habrá un juicio de condenación si no está el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Qué diferente. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, un hijo de Dios puede hacer cosas malas, pero dices, ¿y qué diferencia hay entre el juicio y este? No es un juicio, es el tribunal de Cristo. Y aquí lo que marca la gran diferencia es la palabra tribunal. La palabra tribunal es bema, con B de bueno, y solamente se usó 2 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué era el bema? El bema era una plataforma donde se sentaban los jueces a ver los Juegos Olímpicos o los Juegos de atletismo. Díganme, por favor, ¿cuántos atletas son condenados en los Juegos Olímpicos? El atleta que llega al final de la carrera, se le dice, y tú por haber llegado al final, no vuelves a correr nunca más. A veces hasta son condecorados, ¿no? Porque llegan ahí todos, ya todos traqueteados, ¿no? Y deshidratados, pero llegan. ¿Qué es la idea de ese tribunal? Las reglas de esos jueces era asegurarse, número uno, de que los concursantes siguieran las reglas de las competencias, y la mejor parte de esos jueces era entregar los premios. Esto lo pueden ver en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Entonces, anótale. Primera que de la cita. Sí, primera de Corintios 9, 24 al 27. Anótale. El bema no era un lugar para reprender o castigar, no era un tribunal para castigar a nadie. El bema era un lugar de prueba y recompensa. Era para dar recompensa. Entonces, el tribunal de Cristo no es para condenarnos. Ahí vamos a estar los que somos verdaderos hijos de Dios. Es un lugar sin condenación, sino de recompensa, según lo que hayamos hecho. Entonces, si tú fuiste de los que sí conoció a Cristo y Dios te dijo, a ver, yo quiero que tú hagas esto, mijo, y tú, pero después, es que no tengo tiempo, es que no le entiendo, lo que sea. Va a decir, mira, esta era tu recompensa, no es que no te la voy a poder dar porque pues no lo hiciste. Pásale al cielo, pero te perdiste de todo esto. Amén. El bema de Cristo, el tribunal de Cristo, es un lugar de recompensa o retribución según lo que hayas hecho. El juicio del trono blanco es de condenación. Entonces, ahí vamos a estar conscientes. Y ahí estos mismos textos nos hablan de que los que vamos a estar ahí
vamos a estar conscientes. Y tal vez va a ser el último lugar donde te duela algo. Que digas, ¡ay, cómo no le hice caso a Dios! ¿Cómo no le hice caso a su palabra? ¿Cómo me fui más por los videojuegos y la computadora y el internet y Netflix y HBO? ¿Y por qué no estuve ahí? Le puse tantos pretextos para no cumplir con mi propósito. Y vas a experimentarlo, porque el alma está consciente. Ahora vamos a ver rápidamente algo en cuanto a la voluntad. Les pongo esta pregunta. ¿Hay libre albedrío? Bueno, antes de que me avienten algún jitomate o alguna botana de las que está allá, lo vamos a ir desarrollando más. Y vamos a darnos cuenta que realmente el libre albedrío es más como una ilusión óptica. Y yo llegaré al punto de mostrarles que el libre albedrío realmente no existe, el libre ejercicio de la voluntad. Pero hoy se los voy a poner, vamos a dar un pasito hacia allá. Y vamos a ver que el libre albedrío, hoy vamos a ver que el libre albedrío está tremendamente acotado, limitado, para que podamos ir poco a poquito y no me digan así como que, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué secta es esta? ¿No? ¿Qué nueva doctrina es esta? No, lo vamos a ver. ¿Qué es el libre albedrío? Es el instrumento que está en el alma para que tomemos decisiones. Y manifiesta nuestro poder de elección, ¿no? Todo con el poder de tu firma, decían antes. Es nuestro consentimiento o nuestra negativa para algo. En nuestra alma, en la voluntad, está lo que Jesús dijo, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Consentimiento o negativa. Y entonces, vamos a ver el Salmo 27:12. Hay muchísimos textos, pero los vamos a reducir. Si ustedes quieren más, me dicen. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, decía David. Entonces vemos la voluntad, ¿no? Es parte de nuestra construcción humana. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Voluntad, la voluntad de los malos, la voluntad de los buenos. ¿A qué me refiero con que el libre albedrío está tremendamente acotado, limitado? A que, y eso es lo que vamos a ver hoy, a que realmente tú solamente puedes elegir entre dos grandes posibilidades. Bien o mal. ¿Sí? ¿Existe alguna otra cosa? ¿No? Alguien puede decir, pues un intermedio por ahí, ¿no? Bien o mal. O sea, de ahí empezamos. No hay otra posibilidad de elección. Bien o mal. Marta diría, tamales de chipilín o tamales de pollo con mole verde. O sea, bueno, ahí sí, pero en general es bien o mal. Entonces, pero se le agrega algo a esto, que la voluntad normalmente, miren, aparece reunión de varones allá. ¿Están intercediendo? ¿Están dándole vuelta a las? Háganlo para que, a ver si se caen los muros que nos impiden conocer a Cristo. Primero, está acotada al bien y al mal. Y segundo, nuestra voluntad, tu voluntad y la mía, siempre va a estar sujeta. Ajá. Siempre va a estar sujetada. Va a estar sometida. ¿Sí? Tú crees que eres libre en tu elección, ¿ok? ¿Por qué? Porque la voluntad sí te fue dada. Entonces, primero está sujeta a ti. Por eso es que tú dices, yo puedo hacer lo que quieras. Sí, sí, pero solamente es en lo que quieras, solamente puede ser malo o bueno. Pero además, tu voluntad que está sujeta a ti va a depender de a quién estés sujeto tú. Juan capítulo 8:31. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, esta sí es ya parte del alma, la voluntad. Jesús decía, mira, eran judíos que ya habían creído en él.
Y les dice, si ustedes permanecen en mis palabras, o sea, le está hablando digamos que es como si les estuviera hablando a ustedes, que han creído en él. Ajá. Y entonces dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces ellos voltean y dicen, ¿cómo Jesús? ¿Cómo nos dices que verdaderamente seamos sus discípulos? ¿Qué nos sirve que estemos aquí ya? No, no es suficiente. Tienes que permanecer en mí si cumples mi palabra. ¿Sí? Si cumples mi palabra. Desde lo básico. Y conocerán la verdad. Y entonces habla y dice, y la verdad los hará libres. ¿Cómo? ¿Libres de qué? Si nosotros hacemos lo que queremos. Hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana. Somos descendientes de Abraham. Tenemos su sangre, tenemos su linaje. ¿Qué te pasa? No hemos sido esclavos de nadie. Tenían el pie del imperio romano sobre su cuello y decían esto. Pero bueno, ¿no? ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Y mira, tenemos el INE y votamos por quien queremos. ¿No ves el pastor que nos dice todo el tiempo duro y duro y duro y duro que no faltemos? Mírame, aquí estoy en mi casa, no quise ir, hago lo que yo quiera. A ver, digan conmigo por favor ese texto que dice, con dinero y sin dinero, ¿qué? Ahí dice, ya, ahora sí, ya no me sé qué sigue, pastor. Hipócrita. Fíjense, el punto no es ni siquiera tener lana, el punto es hacer lo que uno quiere, ¿no? Eso es ser libre. Yo hago lo que quiero, yo no me tengo que andar sujetando a nadie. Y entonces Jesús dice en el 34, les revela una verdad. A ver, les aseguro, de cierto les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, tu capacidad de decisión se limita a bueno y malo, pero además se limita a que tu voluntad va a estar sujeta a quien tú estás sujeto, de quien tú eres esclavo. Y el que no conoce a Cristo, la persona que no tiene a Cristo en su vida, es esclavo del pecado. Esas personas que dicen, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, literalmente está diciendo, yo voy a pecar, yo voy a hacer lo malo. Y nadie me va a detener. ¿Es libre? Es libre para decidir entre el bien y el mal y está eligiendo el mal. Pero no se da cuenta de que esa persona está sujeta al pecado. Es como el que dice, yo puedo dejar de fumar en cualquier momento. ¿No? Yo no, o sea, yo fumo por pose, no porque tenga una adicción. No, yo puedo dejar el azúcar en cualquier momento. Yo puedo dejar las fresas con crema, o sea, no puedo. Y entonces llega un momento en el que se escucha la voz del espíritu por allá y no puedes, no seas necio, no seas hipócrita, no puedes, estás bien encadenado ¿no? A lo que tú quieres. Era lo que les estaba diciendo Jesús. Y entonces ahí eso dice, se puede llegar un momento de humildad y decir, Señor, si es cierto, estoy esclavo del pecado. 36. Para ser libres, el Hijo nos tiene que hacer libres. Jesús nos tiene que hacer libres para ser verdaderamente libres. Ahora, llega Cristo a tu vida. Te hace libre. Ajá. Pero frente a ti sigue el pecado. Y entonces, ahora viene el perfeccionamiento. Y tú decides si cometer pecado o no. Pero ya no eres esclavo del pecado. De verdad, así como de pronto dices, yo por qué fumaba, ya no puedo fumar. Ajá. De la misma manera, empiezas a ver tu refri, lo abres, ¡ah! Fuera, demonio del azúcar. En el nombre de Jesús, te reprendo refresco, largo de aquí, ¿no? Y empiezas a sacar todo eso de tu vida. Porque de pronto tienes una conciencia plena de que te hace daño. Ok, ya estás en esa condición. Ahora de pronto dices,
Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Sacas todos los billetes. Ay, ¿qué me está pasando? Y ahora tienes que, no puedes dejar de ser generoso. Ajá. Porque el Espíritu empieza a hacer una obra en ti. Okay. Ya eres libre. Ahora, ¿qué pasa ahí? Romanos 6:16. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo, son esclavos, como esclavos, son esclavos del que obedece? O sea, a lo que tú le hagas caso, estás sujeto a eso. Ya sea del pecado, sin Cristo, como estábamos, o de la obediencia. Entonces los voy a poner bien sencillo. Digan fuerte conmigo, desobediencia, obediencia. Entonces la libertad de decisión, ¿sí?, se va a limitar a bueno o malo, a obedecer o a desobedecer. Nada más. Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado, la enseñanza de la palabra. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos, ¿qué? Han sido hechos, ¿qué dice ahí? El que sigue, por favor, nos pueden. Dice el 18, y una vez que han sido libertados del pecado, han sido hechos, ¿qué? Entonces digan conmigo, siempre soy siervo. Digan conmigo, siempre soy esclavo. Y como saben que luego les hago la capciosa, ya se quedaron callados. A eso se limita. Cuando tú eres libre, fíjate, vas a probar tu libertad de una forma. O sigues pecando, pero entonces se va a ver que sigues siendo esclavo del pecado, o por tu propia voluntad te haces siervo de Cristo, siervo de la justicia. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando le llama a la gente hijos de desobediencia. Son personas que no pueden obedecer, por más que se les diga, por más que se les inste, por más palabra que se les predique, por más de frente que estemos. Oye, pero es que dice la palabra que hagas esto. Es que sí, pero y no pueden obedecer. No pueden. O tú, cuando ya eres verdaderamente libre, dices, me voy a rendir a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Por eso la rendición del Hijo de Dios no es en una reunión levantando la mano, no es en medio de un bonito momento de cantos que nos mueven el alma y nos tiramos al suelo. No, la rendición del verdadero cristiano es cada día, cada hora, voy a hacer lo que dice tu palabra. Voy a hacer lo que dice tu palabra. Pero solamente hay de dos opciones. Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Es rendirnos a esta obra. Es decirle, como le dijimos hace rato, Señor, haz en mí lo que se te dé tu regalada gana. ¿Qué otra opción tienes? Decirle al diablo, haz conmigo lo que se te pide tu regalada gana. ¿Qué otra opción tienes? Decirle a tus deseos apasionados, a tus pasiones desordenadas, sigue comiendo como comes, sigue desobedeciendo, sigue de flojo como eres de flojo, sigue de mentiroso, sigue de inmoral como eres. Solamente tenemos esas opciones. Ahora, fíjate qué interesante. Efesios 2:10, que lo conocemos muy bien todos. Porque somos hechura de Dios, ¿no? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Esas son las opciones que tenemos. ¿Sí? Fuimos creados para andar en las buenas obras que Dios creó para nosotros. ¿Qué otra opción tienes? Andar en las obras del pecado. Ajá. Solo tienes esta opción o la propia voluntad. Pero Él creó esas buenas obras para que tú vivas en esas buenas obras. Cuando yo te digo aquí cada domingo, desde el no faltes hasta cumple tu propósito, te estoy hablando de las buenas obras que Dios creó para ti de antemano, para que vivas en ellas. ¿No quieres? Entonces vive en desobediencia. Estarás
estarás en una sospecha muy alta, muy elevada, de que no eres salvo. Por eso, nuestra oración es la oración de Jesús en el Getsemaní. Padre, Padre, todos fuerte, Padre, no sea como yo, sino esas son nuestras opciones. Entonces, hoy te puedes dar cuenta de que la voluntad está limitadísima. Nuestro libre albedrío, por gracia y misericordia de Dios, lo limitó. Bueno, malo. Obediencia, desobediencia. Esclavos del pecado o esclavos de Cristo. ¿Qué eliges tú? Es tu voluntad, pero no es por lo que acabas de decir. Cierro con esto, para enseñanza tuya, para edificación tuya. Ve la aberración, la herejía que hay en un montón de supuestas iglesias cristianas que promueven y enseñan la declaración positiva, el decreto, la ley de la atracción. Declaro en el nombre de Cristo que seré próspero. Declaro que viene esto a mí. Declaro que viene mi casa, que viene mi coche. Lo confieso, lo creo. En el nombre de Jesús eres sano y no voy a permitir un no por respuesta a Dios. Ándale pues. Ándale pues. Tienes de dos sopas, amigo. Es Padre. Padre. Les voy a arruinar la comida. Padre, mi alma quiere estas gorditas de chicharrón. Así jugositas, mira, tienen la unción del aceite. Pero no sea. Esas son nuestras opciones. Nada de declaraciones positivas, ni de que en el nombre de Jesús. No va por ahí. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo. ¿Qué decisión tomas? Vamos a orar. Padre, tu palabra nos pone en un espejo con luces por todos lados, un espejo que nos rodea por completo, arriba, abajo, por todos lados, y no nos deja lugar a vernos tal cual somos. Y yo creo que tu palabra nos enseña constantemente nuestra condición débil, total y absolutamente limitada, que nos hace o nos obtiene el propósito de mostrarnos que estamos completamente perdidos y condenados en esta tierra a una vida esclavizada a las pasiones desordenadas, a los pensamientos desordenados, a las emociones, a que las emociones nos controlen, a que los deseos nos controlen, y al final se resume en una vida esclavizada al mal, al pecado, por lo tanto condenados a una muerte eterna, a un castigo eterno. Pero eso mismo, Padre, nos hace poder voltear a la cruz, pero más voltear a la tumba y verla vacía, y ver que esa cruz ya no existe más, y ver que esa tumba no pudo mantener tu cuerpo ahí adentro. Abriste un camino a través de la condenación que estaba lista a recibirnos. Padre, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero gracias por habernos permitido llegar a este día. ¿Qué hicimos? ¿Qué viste en nosotros? Que a muchas personas les retiraste tu espíritu. Su cuerpo empezó a regresar a la tierra en estos días. Pero a nosotros nos has dado una semana más de oportunidad, una semana más de vida, y nos has traído a un lugar donde podemos escuchar tu palabra, hablando a nuestro espíritu, corrigiendo nuestra alma, buscando restaurar todo nuestro ser,
santificarlo. Te ruego, Espíritu de Dios, que en respaldo a tu palabra y solamente por los méritos de Cristo Jesús, tú hoy tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí y traigas ese nuevo nacimiento a nuestro espíritu, para que este día nuestra alma pueda ser corregida. Y si hay alguien que está escuchando esto en alguna otra parte y se da cuenta de que como nosotros podríamos estar esclavizados a la maldad, a los deseos engañosos, a los deseos viciados, al pecado, pero hoy por tu palabra, por la verdad de tu palabra y el poder de tu espíritu, podemos tener esa luz de entendimiento, y por nuestra voluntad podemos rendirnos a ti y decirte: Señor, queremos ser esclavos tuyos, ya no más del pecado, y que podamos vivir tu palabra realmente, cumplirla por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Ten misericordia, te lo ruego, haznos vivir de nuevo, vivifica nuestro espíritu, que nuestro espíritu tenga el poder de tu Espíritu para corregir nuestra alma, para perfeccionarla, y que podamos decir hoy y cada momento de nuestra vida: Padre, quisiéramos esto, pero no sea como nosotros, sino sea como tú quieres, y vivir de acuerdo a ti, de acuerdo a tu palabra, para que de esa manera podamos recibir verdadera bendición, vida abundante y vida eterna. Produce vida eterna en medio de este lugar el día de hoy. Produce nuevos espíritus, un nuevo espíritu en cada persona, renacido, totalmente nuevo, que podamos experimentar la novedad de tu nueva vida y la transformación en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Yo te ruego que escuches el corazón de cada persona en este momento, y por favor, amigos míos, hermanos míos, queridísimos míos, ahí en tu lugar, de manera personal, individual, siendo consciente de lo que Él nos ha estado hablando, rinde o no tu voluntad a Él. Yo te diría: ríndela, rinde tu alma, rinde todo tu ser y pídele que te perfeccione.